que es parte de ese equipo. Pero estamos entendiendo que si leemos la Biblia podemos saber que Pablo fue libre de esa primera prisión, él luego fue vuelto a poner en la cárcel, lo volvieron a poner en la cárcel por razones de predicar el evangelio. Ahora, en esta segunda prisión, hermano, ya Pablo es más avanzado en años, ya Pablo ciertamente sus luchas con su salud son más fuertes y no está siendo tratado tan amablemente como lo había sido en su primera prisión, que tuvo un arraigo domiciliario, que tenía soldados bondadosos o por lo menos nobles con él. Ahora tiene gente, recibe Timoteo de cierto personaje de Alejandro el Calderero, ¿verdad? Que le ha causado muchos males y pues pensamos, ¿verdad?, que ahora Pablo no le estaba llevando bien. Mismo a Timoteo le escribe que le traiga el capote cuando venga. Seguramente Pablo estaba en un lugar muy frío de la prisión y estaba esperando, ¿verdad?, de un capote, que era lo que los mexicanos conocemos como un jorongo, ¿verdad? Es una cobija grande de lana, pero se puede poner, ¿verdad? Es algo que tiene un orificio a la mitad para que te lo puedas poner. Algo así era un capote. Ahora, entendamos esto. Pablo ya está para ser puesto en ofrenda, en libación, como él mismo escribe Timoteo, pero aún se da el tiempo de escribir las cartas. Hermano, una carta de influencia es una carta de influencia. Esta bendita carta vino a ser parte de la palabra de Dios y es palabra de Dios inspirada para nosotros. Ahora, voy a apurarme, no a decir todo lo que yo quiero, pero es bueno meditar en este asunto. Y hermano, la primera cosa que quiero decirte, hermano, Pablo está escribiendo a la iglesia en Filipos. La iglesia, hermano, está pasando una situación bien tremenda. Está pasando una situación de persecución. Ahora, esta carta, hermanos, que Pablo escribe es una carta de consolación. Pablo le escribe para darle consuelo. Ellos están siendo perseguidos, algunos de ellos han perdido sus propiedades, algunos han perdido sus trabajos a razón de declararse cristianos. Los hermanos en Filipos estaban sufriendo cuando Pablo escribe esto y les escribe para ser consolados. Entonces, si tú tienes una situación complicada, hermano, la palabra de Dios puede traer consuelo a tu vida. No te alejes de la palabra de Dios. Ahora, lo que quiero decir, hermano, es que la iglesia es el lugar para que el cristiano desarrolle los talentos y sus dones y entregárselos al Señor. ¿Verdad, hermano? No hay otro lugar que Dios haya diseñado para que desarrollemos los talentos y los dones. Si no me equivoco, Romanos 12 habla de 7 dones, espero no equivocarme. Y algunos dicen, hermano, yo tengo este don, yo tengo este otro don. Y bueno, pero son 7. Deberíamos cada cristiano desarrollar cada uno. Uno te fue dado, que si quieres llamarlo talento, ya lo tienes desarrollado. Bueno, te faltan 6. Desarrollalos en tu vida también. Aprende. Si eres buen maestro, pero eres un mal dador, no está bien. Si eres un buen dador, pero eres un mal maestro, algo no está bien. Entonces tenemos que desarrollar los dones espirituales para desarrollarnos en la iglesia y también dentro del ministerio que Dios nos dé. Ahora, hermanos, entendiendo esto, vamos a mirar y vamos a ir al grano. Pablo, hermano, era una persona práctica, de una vida muy práctica. A mí me cuesta trabajo pensar en los pastores y líderes que ponen la vida cristiana como algo místico, algo complicado. Hermano, no es así. La vida cristiana es práctica, se vive, es una vida. Entonces, nada en este asunto de la palabra de Dios es místico. No hay misticismo. El mismo poder de Dios es práctico a nosotros. Él lo pone en acción a favor nuestro. Es poder. Es práctico. No hay misticismo en la vida cristiana. No hay misticismo en la Biblia. La gente lo quiere poner ahí como algo muy oculto. Vemos ahora los bolas de charlatanes, como Cash Luna y este otro señor guatemalteco, acabo de olvidar su nombre. Y hermanos, ellos tienen ciertos poderes que la Biblia no da, que no menciona. Eso se llama misticismo. Es un mezclar un poco de verdad con mucho de mentira. Por eso la gente cree que son cristianos. Son una bola de farsantes, incluyendo el señor Joel Osteen.
allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Puede tener la iglesia más grande del mundo si queremos, pero no hay una declaración clara del Evangelio. No hay una práctica de la vida cristiana en sus ministerios, eso es claro. Ahora, lo que tenemos que entender de la vida de Pablo, hermano, en su práctica es, número uno, que la filosofía de la vida de Pablo en su ministerio era vivir una vida con una visión en su mente y en su corazón. Era predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, dice Pablo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo está metido en la cárcel, Pablo está sufriendo, Pablo, te van a cortar la cabeza. Las cosas que me han sucedido han redundado para el avance del Evangelio. Hermano, nosotros, la primera meta que el cristiano debe tener en su vida es glorificar a Dios. Cualquier cosa que hagáis, comáis y bebáis, hacedlo para la gloria de Dios. No hay un evento en esta vida que traiga más gloria a Dios que la redención de las almas, que la salvación de las almas. El avance del Evangelio, hermano. Más iglesias fundadas seguramente por los discípulos de Pablo, la gente que Pablo había adiestrado como Tito, Timoteo y otros tantos. Hermano, tenemos que entender entonces que la primera cosa que estaba en la mente de Pablo era que el avance del Evangelio. La primera cosa, hermano, más importante en nuestra vida y en nuestra mente y el corazón debe de ser el avance del Evangelio. La obra misionera mundial debe de ser una de las primeras metas de un cristiano, de un pastor, de un siervo, de un líder, de una iglesia. Necesitamos entender, Pablo vivía con una visión, el avance del Evangelio, el progreso del Evangelio. Hermano, cuando una nueva iglesia se planta, cuando viene un predicador o un grupo de cristianos se plantan en un lugar y comienzan a tocar puertas y ganar almas, estoy en la iglesia, esa gente es salva, su vida transformada, son bautizados. Hermano, está avanzando el Evangelio, hay progreso del Evangelio. Hemos ganado territorio a Satanás, hemos ganado territorio al diablo, hermano. Y hermano, el nombre de Dios es glorificado. El nombre de Dios es glorificado, Dios se glorifica y Dios se goza. Y hermano, nosotros podemos cumplir con el propósito que Dios nos puso. Pero Pablo vivía su vida centrada en un tema: la predicación del Evangelio. Carlos Spurgeon decía, ¿verdad? Era su lema: nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Calvinista hasta las chanclas, el señor Spurgeon, si valga la expresión, el hermano Spurgeon, en sus épocas fue quien mandó la mayoría de los misioneros al África. Interesante, hermanos. Tenemos que vivir con una vida de presentar el Evangelio. ¿Cuántos cristianos todavía tienen vergüenza de llamarse cristianos? ¿Cuántos cristianos todavía tienen vergüenza de tener un folleto? ¿Cuántos cristianos tienen vergüenza de hablar de Cristo? Vergüenza les debería de dar no saber hablar el Evangelio. Eso es lo que debería avergonzarte, no decir el Evangelio. Hermano, no tenemos nada que avergonzarnos. Estamos predicando la palabra de verdad, el Evangelio que cambia vidas, que transforma vidas. La primera cosa que Pablo tenía en su meta era predicar el Evangelio. La meta de cada cristiano debe ser evangelizar el mundo. La meta de cada cristiano debe ser evangelizar el mundo. Pastor, yo no soy un predicador. Pastor, yo no soy un misionero. Pastor, yo no voy a salir. Yo soy miembro de una iglesia. Dios me dejó aquí como doctor. Dios me dejó aquí como ingeniero, obrero, profesionista, comerciante, empresario. Tu meta debe de ser la misma: evangelizar el mundo. No hay otra meta para el cristiano. No hay otra razón por qué Dios nos salvó. Tenemos que entender que la gente está sufriendo, ellos están sufriendo sin Cristo. Y hermano, Pablo tenía su visión de la necesidad de la gente, pero me puedo pensar, hermano, que la primera visión de Pablo, antes que la necesidad de la gente, era la gloria de Dios. Glorificar a Dios. Y cumplir el propósito en su vida de glorificar a Dios. Por eso es que él pensaba en el avance del Evangelio. Nada glorifica más a Dios que la salvación de las almas, que la redención de un perdido pecador. Número 2, hermano, la filosofía del ministerio de Pablo, hermano, también era
vivir menos enfocado en sí mismo. Él vivía menos enfocado en sí mismo, más en Cristo. Y para eso, hermano, él usaba que sus pruebas fueran de ánimo a la vida de otros. Pablo, hermano, usaba sus pruebas para animar a otros. Aún las circunstancias difíciles tienen el propósito de que la obra avance. Vea esto, Pablo ahora está encarcelado. Era uno de los hombres más usados por Dios para extender el evangelio, por lo menos en una parte de Asia y la mayoría de Europa. Era el hombre más usado por Dios. Ahora, Pablo está puesto en la cárcel. Ahora, si tú piensas que carnalmente o pensamos humanamente, el diablo piensa va a detenerse la obra, el avance del evangelio se va a detener y ya no no vamos a ya no tener lucha con esos cristianos, ya su máximo líder humano está metido en la cárcel, está sufriendo, vamos a encargarnos de que nadie sea benévolo con él, o que poco sea benévolo con él, vamos a encargarnos de que sufra. Pero mira, lo contrario sucede. Muy interesante, Satanás siempre va a estar atacando la obra de Dios de una u otra manera y hermano, Pablo usaba sus pruebas para animar a otros. ¿Verdad, hermanos? Mira cómo otros veían a Pablo y decían, ya este hermano está preso. Ahora, aunque Pablo estaba preso del evangelio, no estaba preso. Pero es tiempo de levantarnos nosotros. Es tiempo de hacer algo nosotros. Es tiempo de yo ir y hacer mi parte. Es tiempo de yo salir. O algún hermano quizás estaba luchando en entregarse y rendirse al Señor. Yo no sé, y mirar a Pablo en la cárcel, escuchar las noticias de Pablo encarcelado. Digo, bueno, ahora es mi tiempo de ir. Ahora es mi tiempo de tomar mi parte en la estafeta, mi parte en el programa, en el plan de Dios, de ir y evangelizar, de ir y llenar el mundo con el evangelio. Ahora es mi tiempo. Hermanos, las mismas vida de Pablo, hermano, era una influencia a la vida de otros. Yo ahorita voy a hablar de eso. Pero, hermano, vive tus vidas de pruebas pensando en que puedes bendecir a otros. Aún las circunstancias más difíciles tienen el propósito de que la obra avance. Hermano, en este mundo vamos a tener aflicción, dijo el Señor Jesucristo, pero confiad, yo he vencido el mundo. Confiad, tened fe. Y hermano, qué importante entonces es eso. Hermano, la obra misionera tiene que avanzar. Puedo imaginarme ahorita la escena de aquellos misioneros allá en el Ecuador siendo muertos, ¿verdad? Y el diablo, hermano, quizás había pensado que el evangelio no llegaría más allá a los rincones de las tribus indígenas del Ecuador, pero gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Este asunto fue usado para el avance del evangelio. Hermano, no todo lo malo que pasa en tu vida, si puedes llamarlo malo, debe llevarte a la derrota. El mexicano, el latino común es puesto en eso, ¿verdad? Nos da una gripa y ya estamos ahí tirados en la cama. Hermano, la verdad es que Dios permite cosas en nuestra vida para glorificarse a sí mismo, para mostrar quién es Él y lo grande que es Él, para que otros crean también. Y no solamente vamos a hablar de creer, y yo creo que la gente puede convertirse, pero otros también vean la necesidad y se rinden al Señor, que hagan algo por Dios. Pablo usaba sus pruebas, sus dificultades para influenciar la vida de otros. También Pablo vivía su vida de ministerio y su propia vida era ser un hombre de testimonio, independientemente del lugar donde él se encontrara. Dice el versículo 13, y de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, ¿verdad? Y bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pero hermano, dice Pablo que sus prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio. Hermano, no era cualquier preso quien estaba en la cárcel. Era el mayor de los evangelistas quien habían apresado. Este hombre no tenía un carácter como los otros que tenían ahí, algunos por su propio pecado, por la paga de su propio pecado en vida, estaban ahí puestos por malhechores. Y el carácter de ese hombre que nada apresado es todo bondad. La vida de Pablo emanaba algo, hermano, algo en su vida que la gente en la cárcel sabía quién era Pablo.
Los líderes, el pretorio, hermano, el pretorio es la guardia pretoriana, aquellos que se encargaban